Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo. Ciertamente estamos contentos de estar en la casa del Señor y hoy Dios nos dio una encomienda de predicar la palabra, así que yo voy a traer todo lo que Dios me ha dado. No me voy a llevar nada para casa, ni tampoco tengo prisa. Amén. Así que, ¿verdad? Vamos a orar para que desde el principio Dios tome control y dominio y que habla nuestras vidas, porque el mensaje primero que todo me tiene que ministrar a mí para que le ministre a usted. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. Señor, sabemos que algo tú vas a hacer hoy, porque todos los días tú haces cosas nuevas, Señor. Y tú has traído, Señor, un pueblo hermoso con una necesidad. Tú eres el que la conoces, Señor. Así que yo solamente soy un instrumento y tú tomas, Señor, control y dominio de mis labios, Señor. Pasa carbón encendido, Señor, y que la palabra, Señor, que sea conforme a tu voluntad, no a la mía. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, vamos a buscar la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versos del 1 al 20. Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. Y cuando todos lo tengan, me confirman con un amén. Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este espíritu, de este hombre de espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y les rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén.
Se puede sentar. Amado, cuando yo recibí ese mensaje de Nilmari, yo dije, veo, ¿verdad?, el teléfono y pues en el mismo momento que veo el teléfono y veo exactamente su mensaje, yo tuve que, ¿verdad?, verlo 2 veces, porque la palabra del Señor, predicarla, es un mandato y es una encomienda que Dios nos ha dado a todos. Pero cuando yo vi el tema, yo dije, qué bien se siente predicar cuando en algún momento de tu vida tú fuiste atado. Y el mejor mensaje que uno puede predicar es el mensaje que uno vivió. Porque el mensaje que uno ha experimentado, este mensaje no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Pero cuando yo había leído anteriormente, ¿verdad?, esta historia bíblica, pero cuando soy yo el que tengo que sentarme a leerla, Dios es tan perfecto que Dios siempre habla diferente, aunque tú leas un versículo bíblico 1000 veces. Y me llamó la atención porque así mismo pasó. Entonces, yo leía que este hombre estaba atado. La Biblia no registra cuánto tiempo él estuvo atado, pero dice que estuvo mucho tiempo atado. Y este hombre estaba siendo atormentado por una legión de demonios. Aproximadamente 2000 demonios estaban dentro de este hombre. Y cuando yo empiezo a ver que este hombre estaba atado, yo digo, verdaderamente que el poder de Dios es tan perfecto. Porque, amado, usted sabe lo que es que una persona en la cárcel, aproximadamente en un lugar pequeño, hay presos que se sienten oprimidos. Pero imagínese usted una persona que esté atado con grillos y con cadenas. Probablemente, hermano, romper una cadena no es fácil. Y este hombre, la fuerza demoníaca que el mismo infierno estaba dentro de él, la fuerza era tan sobrenatural que él rompía los grillos, rompía las cadenas, se daba con piedra porque ya no sabía qué hacer, estaba en depresión, estaba oprimido por el mismo infierno. Y me llama la atención porque cuando Jesús llega a ese lugar, el primero que lo recibió fue el endemoniado. Fue el primero que lo recibió. Jesús no se había bajado de la barca y ya el endemoniado sabía que Jesús venía por ahí. Y cuando lo vio, ¿qué fue lo que sucedió? Le dijo, yo quiero ser libre ya. Yo estoy atormentado, llevo mucho tiempo atado. Y Jesús, 100% Dios en la tierra. Amado, no sabemos cuánto tiempo él estuvo oprimido. Ese tiempo la Biblia no lo registra. Pero si fueron 1000 años, este hombre estaba siendo atormentado por demonios, no 1 ni 2, 2000 demonios. Y la Biblia dice que cuando este hombre ve a Jesús se maravilló. Y yo digo, pero verdaderamente estaba atado, porque si él vio a Jesús, automáticamente él sabía que era él. Fue el primero que lo recibe y aún así decide la liberación. Y este hombre lo que no sabía era que en el mismo lugar donde él fue libre, era el mismo lugar donde iba a dar testimonio. Entonces, al este hombre estar en esa condición, como la estuve yo, porque yo estuve mucho tiempo atado, yo no sé cuántos demonios yo tenía, pero yo le puedo asegurar que sí, yo estaba atado, y yo sé lo que es estar atado. Yo sé lo que es estar influenciado por el enemigo completamente, estar en un cuarto sin hablar con nadie, sin saber de nadie,
por un ataque del infierno. Así que este hombre es libre, y como los demonios se sujetan a Dios, los demonios tuvieron que pedirle permiso a Jesús. Señor, yo me voy de este cuerpo, pero por lo menos permítame habitar en algún cuerpo. Y la Biblia dice que Jesús les dijo, ustedes se van a ir, yo les doy permiso, pero a los cerdos. Ellos fueron a los cerdos, y los cerdos aproximadamente se le metieron los demonios, siguieron, y se fueron precipicio abajo y murieron. Y yo realmente cada día compruebo más que Dios es tan increíble, porque aún los demonios tienen que pedir permiso. Por eso el infierno tiembla cuando hay un hombre de Dios o una mujer de Dios se para en la brecha y dice, yo voy a servirle a Dios en medio de la crisis, en medio de la tormenta, yo voy a seguir creyendo que todo lo que Dios me ha dicho se va a cumplir. Así que yo, ¿verdad? Quiero contarle un testimonio que me pasó con un joven, y el momento que me pasa esta situación, pues, amado, desde ese momento yo entendí que el poder de Dios era real, pero también los demonios son reales, y el diablo existe, y nadie puede subestimar al enemigo. Siempre el enemigo va a estar por debajo de Dios, pero él tiene poder porque él estuvo en el cielo. Y él conoce, él sabe cómo atacar, él sabe cómo tirarte. Él siempre busca una estrategia porque él sabe qué área de usted es débil, o qué te puede doler, o qué te puede afectar. Así que en un momento de mi vida yo estaba en un lugar, ya yo estaba convertido, y estaba, ¿verdad?, compartiendo con unas amistades, pero en ese momento yo sabía que había alguien que hacía falta, porque yo conocía una persona que me había llevado bien con esa persona. No lo conocía directamente, pero podemos decir que era conocido. Y hermano, yo pregunto por él, y cuando hago la pregunta, mira, ¿y fulano dónde está? Y todos se quedaron callados. Nadie me contestó. Todo el mundo se miraron unos a los otros. Y yo dije, aquí está pasando algo. Entonces, me quedo pensando en qué era lo que estaba pasando con ese joven. Y algo me dice, llámalo. Llámalo. Esas inquietudes del Espíritu cuando te dice, háblale a aquel. Esas inquietudes del Espíritu cuando te dice, habla con esa persona. Y así me pasó a mí. Y amado, yo estaba en esa pelea entre la carne y el Espíritu. Señor, lo llamo, no lo llamo, él no me va a contestar. Pero yo dije, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Y cogí el teléfono y lo llamé. A la primera vez no me contestó. Y yo dije, ves, esto son cosas mías. Pero que uno de los muchachos me dice, mira, yo llevo más de 6 meses que ni hablo con él, así que yo no creo que él te conteste. Y yo dije, yo voy a creer la voz que me está hablando que lo llame. Y eso hice, lo llamé. Por segunda ocasión. Entonces, cuando en esa segunda ocasión yo lo llamo, la persona me dice, ¿quién es? Y yo le dije, no, es Jonel. Y él me dice, ok, ¿y qué pasó? Cuando yo empiezo a ministrarle, amado, yo no sabía que ese hombre estaba pasando. Pero ese hombre comenzó a llorar, porque Dios sabía la necesidad. Dios sabe y conoce la necesidad de sus hijos. Y cuando yo lo llamo y sigo en esa conversación y sigo hablando con él, amado, fue como Dios mismo utilizándome todas las palabras que yo la ve. Ese hombre no me hablaba. Y en el momento que yo jamás en mi vida pensé que pasara, él me dice,
¿tú sabes por qué todo lo que tú me dijiste, yo sé que me ministró? Y yo le dije, bueno, realmente no sé, yo sé que Dios te está hablando. Y me dijo, lo que pasa es que ayer yo compré un pote de pastillas porque yo me iba a suicidar hoy. Compré un pote de pastillas y el día que yo lo llamé, ese día él se iba a suicidar. Así que Dios es bueno porque Dios llega a tiempo. Cuando más lo necesitamos, Dios llega. Dios nunca se tarda. Dios llega en el momento perfecto. Y cuando él me dice eso, yo me quedo sorprendido porque realmente yo no conocía su necesidad, pero Dios sí la conocía. Y entonces me dice, mira, yo tengo un pote de pastillas, yo lo voy a botar. Y yo, sí, deberías botarlo. Pasan 3 meses que no vuelvo a hablar con él. Ese hombre era satánico. Y por 3 meses, después de ese día, yo no volví a hablar con él, no sabía dónde él estaba. Pero en esa ocasión nos volvimos a reunir los amigos y él estaba. Y desde el principio, porque a veces Dios te lleva a lugares donde tú no comprendes, pero es para Dios enseñarte cosas. Sea una administración de tu persona hacia otra o que Dios quiere enseñarte algo. Y desde que empezamos esa conversación, yo sentía que yo tenía que darle un ultimátum a esa persona. Y cuando empezamos a hablar, dialogamos, vamos a una casa, compartimos, hablamos, estamos todos en un cuarto, pero que en el momento que estamos todos, de repente todos se van. Me dejaron solo en el cuarto con la persona. Una casa que no era mía, ni la de él tampoco. Amado, el cuarto estaba que tú no le podías ver ni los ojos. Y él estaba en una esquina. Y desde que yo empecé a hablarle, yo sentía la opresión de Satanás. Él no quería que yo le hablara. Amado, ese cuarto estaba horriblemente de oscuro. Y yo sentía como personajes se paraban alrededor mío como sombra. Y yo decía, aquí verdaderamente está pasando algo. Y yo dije, yo no puedo salir corriendo, aunque las ganas sí la tenía. Pero Dios me utilizó como el instrumento para hablarle a ese joven. ¿Y qué pasó? Pues cuando yo empiezo a hablar con él y le digo, ¿por qué te quieres suicidar? Porque yo había hablado con él, pero hace 3 meses que no hablaba con él y volví a reencontrarme. Y yo sabía lo que le estaba pasando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros sabemos lo que estamos pasando, pero no reconocemos lo que nos pasa. Entonces, cuando yo empiezo a dialogar con él más profundo, él me contó todo lo que le había pasado. Y amado, cada vez que yo le hablaba, yo sentía esa opresión, pero también sentía el respaldo de Dios, que iba por encima. Y cuando empiezo a hablarle, él me bajó la cabeza, en lo poco que pude ver su rostro, y se queda sin palabras, y Dios vuelve a darme la oportunidad de hablarle. Pero amado, sentía unos personajes en aquella habitación que realmente no sé cómo explicárselo. Pero de que habían demonios allí, sí habían demonios. Y que yo estaba bregando con un endemoniado, sí. Esa es la realidad. Pero a los demonios no se le tiene miedo, a los demonios se reprenden. Amén. Así que este joven, ¿verdad? Después de ese día, después de, ¿verdad?, de esa noche, él me llama. Cuando llega a su casa, yo dije, por favor, llámame. Y cuando llega a su casa, está en el cuarto y algo me dice, hazle el plan de salvación. Y yo, Señor, ¿por teléfono? Sí, por teléfono. Y yo lo llamé y le dije, mira, estás bien, esto que sí lo otro. Y él me dijo, mira, esta conversación que yo tuve contigo jamás la voy a olvidar. Amado, cuando yo empecé a hacerle el plan de salvación, la persona empieza a decirme, mira, yo veo algo en mi cuarto. Y cuando él empieza a ver algo en el cuarto, yo le dije, pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Porque yo no estoy ahí.
él me dice, yo estoy viendo un personaje transparente con el pelo largo y yo creo que ese es Jesús. Entonces, cuando automáticamente él me empieza a decir las descripciones, un hombre satánico, yo dije verdaderamente que Dios estaba en el asunto desde el principio. Entonces, cuando él me empieza a dar esas características, yo dije, pero ¿qué ves? ¿Qué más ves? Y él me dice, yo lo único que veo es una silueta transparente que está parado al frente mío y siento que mi cuerpo no se puede controlar. Ese día se convirtió esa persona porque Dios lo quería hacer así. A veces queremos encajonar a Dios y a Dios no se encajona, a Dios se le obedece. Así que ese hombre fue libre y al sol de hoy ha sido agradecido. La gloria siempre ha sido de Dios. Desde el principio yo fui un instrumento, pero eso es para que ustedes vean lo que Dios puede hacer tanto como con ese joven o como lo que hizo con el endemoniado Garadeno. Hay algunos puntos que realmente Dios me ministraba porque Dios sabe más allá de lo que nosotros podamos pensar. Nuestra mente es bien corta, es bien finita. Podemos tener la sabiduría, pero la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que Dios no ha fallado. Dios dijo, yo voy a libertar a este hombre, y lo libertó. Pero no tan solo lo libertó para que hablar un tiempo, sino le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Así que, amado, por eso el enemigo sabe la estrategia. Su ejército es ordenado. El único reino que no se divide es el de Satanás. Todos trabajan en conjunto. Los demonios no trabajan al garete. Los demonios si van a atacar a una persona, van juntos. Y antes de atacar tienen una estrategia. Por eso sabe tirar y por eso cuando hace algo hacia la vida de un creyente, tú te das cuenta y tú dices, esto fue el diablo. Esto no proviene de Dios. Porque tú sabes cuando el enemigo te tira. ¿Y cómo te tira? Porque te tira por donde más te duele. Por donde más te duele. Él no te va a tirar por lo que tú sientes que no te afecta. Él te va a tirar por lo que te afecta completamente. Pero hay unos ciertos puntos que Satanás, utilizando las herramientas, sabe cómo entrar a la vida del creyente. Él busca camino. ¿Por dónde puedo atacar? Por aquí me he cerrado la puerta, pues voy para allá. Y a veces Dios permite cosas, pero no es que Dios te deja solo. Es que Dios lo hace para que tú entiendas y veas con quién tú estás peleando. Porque tú estás peleando con alguien invisible. Así que, amado, ¿qué puede ser una herramienta de Satanás para atacar a un creyente? El pecado. El pecado, desde el principio, ¿cómo fue que engañó a Adán y a Eva? Hablándole. Buscó una estrategia. Buscó una estrategia y le tiró. Y cayeron. Pero cuando ellos cayeron, ¿qué fue lo peor que les pasó? Que se sintieron mal después de eso. Pero lo bueno es que no se me ponga triste porque Dios le ama a su nombre. Que Dios al justo no lo deja postrado. Al justo Dios no lo deja postrado. Y tú puedes caer 1000 veces en el mismo pecado. Y Dios puede levantarte 1000 veces. Pero el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender y ni quiere escuchar. ¿Qué otro ataque del enemigo puede ser? La salud. Hay personas que le dan un diagnóstico
El diablo usó al doctor y le dijo, mira, tú tienes este diagnóstico. Y Dios por acá, no te creas ese diagnóstico, yo te sano. Ha hecho cosas maravillosas con seres humanos que tienen enfermedades que son incurables. Pero el enemigo busca la forma y dice, yo lo voy a atacar por la salud. Un diagnóstico horrible. Entonces, al decirte un diagnóstico, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a sentir mal. Pero un verdadero creyente, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, yo voy a la oración. Señor, este cuadro no me gusta, yo voy a orar. Pero sabemos que cuando nosotros nos tiramos de rodillas, Él nos escucha. Pero el enemigo sabe que la salud es una área donde muchos creyentes han creído los diagnósticos falsos que no provienen de Dios, porque son ataques. La murmuración. La murmuración son cosas que parecen insignificantes, pero si tú has estado en un lugar que me ha pasado a mí, me pongo yo de ejemplo, que yo he estado en un lugar donde hay dos personas hablando de un compañero de trabajo. Y en una ocasión me pasó que en ese momento donde estaba la murmuración, yo veo que ellos dos están hablando y yo dije, yo tengo que decirle algo. Yo fui a donde la persona y le dije, si tú tienes algo que decir, díselo a él. Pero no murmures contra tu hermano. A Dios no le agradan esas cosas. A mí me llamó la atención porque yo estaba leyendo lo terrible que es hablar de un siervo de Dios, más de un pastor. Amado, cuando yo no le servía al Señor, a mí me hablaban de un pastor o me hablaban de alguien que era ministro. Yo tenía un temor de hablar de esa persona que yo no sabía ni cómo explicárselo y yo estaba atado. Pero la murmuración no proviene de Dios y Dios no acepta la murmuración. Si usted en algún momento lo ha hecho, no se preocupe, porque Dios te perdona. Pero si tú estás en un lugar donde estás murmurando contra tu hermano, lo que tú debes hacer es, yo no estoy escuchando nada, me voy. Porque la murmuración divide. Los trabajos. A veces el trabajo te lleva a hacer un cambio tanto como en horario, y a veces te ponen a entrar más temprano, te ponen a entrar más tarde, pero el enemigo utiliza el trabajo muchas veces. ¿Cómo lo utiliza? Con los jefes. El jefe te dice, hoy entras a las 8, pero sales a las 7, 7:30. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Orar? Porque a veces el trabajo te quita el tiempo de Dios. A veces tú estás trabajando y cuando vienes a ver, llegas a tu casa, no puedes ni orar. Porque no tienes tiempo para Dios. No tienes tiempo para tirarte de rodillas. Cambia el núcleo completo, lo cambia. Puede ser una estrategia de Satanás y no te estés dando cuenta. Si hay un trabajo que te está quitando el tiempo de Dios, ese trabajo no es de Dios. No puede ser de Dios. Porque Dios no negocia su tiempo con nadie. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Pero el enemigo utiliza el trabajo para desviarte. Los problemas económicos. Cuando llega ese momento difícil que te dicen, hasta aquí llegó tu contrato. O cuando te dice el banco que te va a quitar la casa. Lo primero que te tira el enemigo, adiós, ¿y dónde está tu Dios? Él no está contigo en las buenas y en las malas. Él no es el Dios que suple, porque ese sí que sabe de Biblia y sabe cómo tirarle a las personas. Y sabe cómo meterse y te tira los dardos que si tú no conoces la palabra te engaña. Así que nosotros tenemos que estar pendientes a las estrategias de Satanás. Siempre
Pídale a Dios en oración que le revele cuáles son los planes del enemigo, porque Dios se los va a revelar. Así que cuando llegue ese problema económico y te boten del trabajo, como le ha pasado a muchos cristianos que lo han botado del trabajo por causa del evangelio. Yo escucho a un amigo que me dijo: John, si a mí me botan del trabajo por causa del evangelio no hay problema, porque Dios me va a recompensar con otro mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La falta de perdón. El perdón es una estrategia de Satanás, donde él sabe que si tú tuviste un problema con una persona o con alguien y tú no te has arreglado con esa persona, o tú no puedes ver a esa persona en pintura, yo tengo que decirte que tú te tienes que examinar, porque la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si hay una persona que te hirió, que te hizo la guerra, el jefe del trabajo, un compañero de trabajo, un familiar, y tú lo ves y no sientes amor, tú necesitas que Dios te liberte de eso, porque si tú no perdonas tampoco serás perdonado. Así que, amado, si usted en esa área del perdón se la ha hecho difícil, a mí se me ha hecho difícil en muchas áreas, pero ¿qué tú prefieres? ¿No perdonarle a esa persona y quedarte, o perdonarle a esa persona e irte para el cielo? A su nombre. A su nombre. El respeto. Amado, hay gente que no respeta, ni aún siendo creyente. Usted no debe practicar la falta del respeto. Si usted ve que hay un creyente que le falta el respeto a cualquier líder, usted puede decirle a esa persona por la palabra que eso no proviene de Dios. Porque si a ti te gusta que te respeten, respeta a los demás. Hay gente que están en posiciones, como los he visto en los trabajos, posiciones privilegiadas que Dios se las ha dado. Entonces, Dios los ha llevado poco a poco en los trabajos, y cuando están arriba, no respetan al compañero. No lo respetan, lo menosprecian, porque no está en la misma posición. El respeto va de la mano con el menosprecio, y eso es una actitud que ningún creyente debe adoptar. A Dios no le gusta el menosprecio. Y si el enemigo te tira diciéndote: joven, Dios no tiene cosas contigo, dama, caballero, tú le tienes que decir al enemigo: en el nombre de Jesús, yo te reprendo, pero yo creo que todas las cosas que tú me has dicho se van a cumplir. Todas y cada una. Todas. Pero nunca menosprecia a nadie. Porque usted no sabe cuándo llegará el momento que ese menosprecio que tú le hiciste a esa persona te llegue a ti para atrás. Porque Dios es justo. Dios sabe lo que sucede con sus hijos. Dios no se hace loco. Dios siempre está atento a sus hijos. El mal uso del teléfono. A veces estamos en overtime en el teléfono. Le meten 48 horas. El teléfono está aquí y no pueden ni... Y cuando están orando se tiran de rodillas y el enemigo tirándole. ¿Y cómo el enemigo te puede tirar por un teléfono? Bueno, cuando tú estás orando y estás en la comunión con Dios y de repente te llega un mensaje. Y cuando lo contestas, el enemigo dijo: ya hice lo que quería, se desconectó. Lo saqué de la fuente. Son estrategias del enemigo. A su nombre. El celular, amado, es de bendición, pero hay gente que no tiene control con el teléfono. Hay gente que, amado, si tienen el teléfono al lado,
se desconcentran por completo. Y el celular puede ser una atadura que te puede estar atando y tú no te estás dando cuenta. ¿Qué es la libertad? Yo busqué el significado de la libertad y dice, cuando el ser humano es completamente libre, tiene paz, felicidad, alegría, gozo y amor. Lo contrario a libertad es atadura, o atado, o opresión. Es un instrumento donde su función es detener la movilidad. Cuando tú no estás en movimiento, tú estás siendo oprimido. El enemigo sabe cómo buscar la forma de atarte. Probablemente hay algunas áreas que tú estés fuerte, pero él quería hacer lo mismo que hizo con el endemoniado Garadeno, atarte, buscar la forma, la estrategia. Si no puedo por aquí, voy por acá. Y si por aquí está fuerte, pues entro por la otra. Pero nosotros somos libres para adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres porque Cristo nos hizo libres. En la cruz del Calvario, Jesús entregó su vida por ti y por mí. Y mira que tanto nos ama Dios que entregó a su Hijo. A su Hijo por amor a nosotros. Otra área que podemos ver, porque una vez que el enemigo te debilita, ahí viene la falta de compromiso. Cuando hay una persona que empieza con la falta de compromiso, esa persona se tiene que examinar. Porque a Dios no le gustan las excusas. Para los Dios son sí y los no, no. Así es Dios. Y a veces la falta de compromiso, tanto como dentro de la iglesia o en el trabajo con la familia, puede ser un peligro espiritual. Porque hay hombres que Dios los ha llamado y Dios los ha escogido, pero hoy están en el mundo y predicaban, cantaban, adoraban. Nadie está exento a estar en la posición de uno que se fue. Pero usted siga fortaleciéndose en Dios para que Dios lo siga posicionando. Que espiritualmente, si antes oraba, aunque sea 10 minutos, pues vuelvo y oro 20. Y cuando logré los 20, vuelvo de nuevo y logro los 30. Hombres que fueron atacados y se dejaron influenciar por el enemigo. Job. Satanás pidió a Job para zarandearlo. Fue un ataque de Satanás completamente. Pero este hombre se atrevió a decir: Señor, quítame la vida, yo realmente no. Él estaba tan oprimido por ese ataque que maldijo el día que nació. Job, no cualquiera. Que Dios mismo le dijo a Satanás: no hay otro siervo como él, como este, justo y temeroso y apartado del mal. Nosotros tenemos características de Job, porque aquí todos hemos pasado situaciones, hemos pasado momentos difíciles. Pero ese hombre siguió creyéndole a Dios a pesar de las circunstancias. David, hombre conforme al corazón de Dios, el enemigo lo ató de gran manera. Al que le vedaba la entrada, el guardia, como quien dice de seguridad de David, lo mandó a matar. El hombre conforme al corazón de Dios. El enemigo lo neutralizó, lo sacó de carril. Pero aún así, no le bastó con quitarle la vida a quien dio muchas veces noche
para que a ese hombre no le pasara nada, sino que lo manda a matar, se acuesta con la esposa de él. Y a mí me llamó la atención porque cuando yo veo la historia, dice que Dios se enojó con David porque después que hizo todo eso, la trajo a vivir a la casa del palacio. David estaba atado, pero vamos a hablar más adelante de él. Caín mató a Abel. El propio hermano lo mató. Historias bíblicas. Todo está en la palabra. No hay ninguna situación que en la Biblia no esté. No hay ninguna persona que me diga a mí, no, esto no está en la Biblia, yo pasé por esto y nada, no, todo está en la Biblia. Porque este es el manual del hombre. Y si hay alguna situación, en la Biblia está plasmada para que tú entiendas y comprendas que también como tú estás pasando la situación, hombres de Dios también la pasaron. Amén. Saúl envidió a David. Y no tan solo lo envidió, sino en un momento de su vida empezó a consultar con aquella persona que no tenía que consultar. Y Dios se enojó con él. Saúl también había perdido el norte, como también pasó con David, a consecuencia de un ataque de Satanás, porque Satanás busca las herramientas necesarias para parar la vida espiritual del creyente. Judas se entregó al maestro. Judas caminó con Jesús, predicó. ¿Cuántas cosas Judas no hizo con Jesús? Y al fin y al cabo lo terminó entregando. ¿Y qué pasó con su alma? Se perdió. En la estrategia que el enemigo utilizó fue perfecta. Porque Dios no llamó a Judas para que se perdiera. Dios llamó a Judas con propósito, pero él escogió perderse. Así que, amado, lo que es el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Fortalécete, busca de Dios. Sigue creyendo, no te quites, pelea. Sigue guerreando aunque las circunstancias sean difíciles. Aquí hay hermanos que yo a veces lo que hago es escucharlo y yo digo, wow, hombres de Dios que tienen un testimonio que tú solamente lo que haces es pararte al lado de ellos y tú aprendes. Porque aquí todos estamos llenos de testimonios. Todos. Pero hay hombres que aquí han pasado situaciones como mujeres también y yo los admiro porque realmente no todo el mundo está capacitado para pasar por el mismo proceso. Solamente Dios te puede fortalecer. Para pasar por ese lugar donde aquel hermano se cayó, tú pasar y no tropezar. Pero la fe es importante también. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú necesitas ser libre. Porque la fe es la que va a hacer que tú cuando estés en el cielo vas a ver a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí. Amén. La oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Tú te crees que te lo sabes todo? Ve a la presencia y dile, Señor, enséñame cosas nuevas. Enséñame lo que nunca en mi vida yo pensé experimentar. La Biblia dice, clámame y yo te responderé. Eso es una promesa. Él lo va a hacer. Pero tienes que pedir con fe. Amén. La lectura de la palabra para un creyente es importante. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La palabra de Dios es Dios plasmada en letra. Por eso es importante escudriñar las escrituras y buscar la forma de sacar tiempo para la lectura de la palabra.
porque así tú puedes ser de bendición a otros, nada más con un texto bíblico. Con un texto bíblico tú puedes ser el libertador de alguien. El ayuno. Este género no sale si no es con ayuno y oración. Marcos 9:29. Si tú no ayunas ni oras y no buscas presencia, hay gente que están alrededor tuyo que están en necesidad y por tú no fortalecerte, tú no le puedes dar la palabra correcta para que esa persona sea libre. ¿Por qué? Porque hay que buscar de Dios. Hay que sentarnos y decir y examinarnos. Yo mientras preparaba el mensaje, una de las preguntas que me llegaba era, ¿cómo tú estás espiritualmente? Si te examina Dios hoy, ¿qué Dios dice de ti hoy? Dios dice, ese es un hombre que ayuna, esa mujer es de Dios, no te metas con ella. Amado, hay hombres que marcaron la historia en el Evangelio, porque el mismo David que hablamos ahorita, que fue el hombre conforme al corazón de Dios, que cayó, pero amado, David, si tenía algo, era que David se humillaba ante Dios. Y la Biblia dice que el que cayese no quedará postrado. Y Pablo dice, le dice a Timoteo, mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Todos somos débiles. Todos aquí somos débiles. Pero como tenemos a Dios, Dios nos fortalece. Amén. Así que cuando David hizo lo que hizo y parecía que no era el hombre conforme al corazón de Dios, me llamó la atención porque cuando él hace, ¿verdad? Esa expresión que dice, cuando callé mis huesos se envejecieron. Porque él sabía lo que había hecho. Pero como Dios no lo iba a dejar postrado, aunque tuviera consecuencias. Dios, mira que tanto Dios ama al ser humano que Dios sabía que David iba a caer. Pero como quiera, al principio lo llevó al palacio. Y él fue el que el mismo Saúl dijo, búsqueme en una persona que sepa tocar el arpa, pero que la toque bien. Y uno de los criados sale y dice, mira, yo conozco uno, Isaí, que se llama hijo de Isaí, que toca, pero él toca bien. Y dice que cuando David cantaba y adoraba al Señor, Saúl era libre. Un hombre de guerra. Y aún así, este hombre, a pesar de las circunstancias, siguió creyéndole a Dios. No importó lo que pasó, siguió creyendo. Porque su adoración, aunque él cayó, era genuina. Y Dios sabía que este hombre probablemente no había hecho las cosas bien como las hemos hecho cada uno de nosotros, pero por amor a nosotros y misericordia, Dios dice, yo no te voy a dejar en el suelo. Esa situación no te va a quebrantar. Esa situación, lo que yo voy a hacer es presentarme para que tú entiendas que yo soy el que soy. Yo soy el que hago cosas nuevas. Así que, hermano, la adoración te hace libre. Estad pues firme con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que hablábamos de David. David estuvo en un momento dado en esa situación, pero no quedó postrado. Dios va a seguir trabajando contigo hasta el fin, porque su propósito es que tú no te pierdas. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Amén. Así que, amado, hombres que Dios llamó y fueron libertadores para bendecir a otros.
hombres que fueron libertadores para que otros fueran libres. Pedro, pescador, un hombre que realmente cuando tú buscas la historia, hasta él mismo se sorprende. Pero Dios tenía un plan y un propósito con él, y Dios dijo, este hombre es útil para mi obra, así que yo voy a escoger a un Pedro, aunque fuera a negar a Jesús, como quiera lo escogió. Y Dios tenía planes con él. En su primera predicación, 3,000 personas. 3,000. Eso es como estar en un parque de pelota y que en ese momento que esté Pedro predicándose, todas las personas que estén en las gradas bajen a convertirse. Qué poderoso es Dios, ¿verdad? Amén. Moisés, un hombre con características que él mismo se menospreciaba. Yo soy tartamudo. Tartamudo. Tú eres tartamudo. Yo te voy a enseñar que yo no necesito que tú hables para yo salvar un pueblo. Un hombre que tenía menosprecio de sí mismo. Dios lo separó, lo capacitó. Y no tan solo lo capacitó y lo separó, sino le puso a Aarón al lado. Tú no vas a hablar, pero yo voy a hablar. Dios bendiga a esas personas que son de bendición en nuestras vidas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a llegar al propósito. Porque Dios escogió a Moisés, pero también escogió a Aarón. Moisés caminaba y Aarón al lado. Voy para allá, Moisés. Aarón estaba al lado. Como que era su hermano. No lo dejó solo. Porque Dios sabía el propósito que tenía con él. Y lo que hizo. Llevar al pueblo a la tierra prometida. Aunque él no entró. Pero como quiera, Dios lo escogió. Y si él no hubiera sido el instrumento, Dios iba a escoger a otra persona. Pero él se decidió a creer. Él no vio la tierra prometida, pero él fue el canal de bendición para que otros llegaran. No sabemos si tú eres el canal de bendición para otros. No sabemos. Amado, una palabra, una oración, un mensaje, un video. No sabemos a dónde llega. Así que usted siempre busca adorar a Dios en todo y buscar la forma de glorificar a Dios. A su nombre. A su nombre. Pablo, perseguidor de la iglesia, terminó siendo predicador de su palabra y apóstol. Predicador de su palabra que perseguía a los cristianos, no quería saber de ellos, como me pasó a mí. Cuando yo estaba en el mundo, yo no quería saber del evangelio, no quería saber de nada que tuviera que ver con la iglesia. Pero ahora yo entiendo por qué es que Pablo chocó con la verdad. Porque es que Pablo comprendió que la libertad que fue a través de Dios, cuando un hombre es visitado por Dios, por el poder de Dios, no vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual, porque es el poder de Dios dentro de un hombre. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo chocó con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Job. Un hombre que realmente adoró a Dios en todas las circunstancias. Siguió creyéndole a Dios a pesar de la crisis, a pesar de que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Siguió creyéndole a Dios. No fue un ataque, fueron dos. Y fue Satanás mismo que se lo pidió a Dios, déjame tocarlo. Y Dios, por acá, yo voy a dejar que tú lo toques, pero hasta este límite. Porque el enemigo tiene un límite. Dios le pone límite al enemigo. Siempre va a ser así. No se preocupe porque el enemigo le esté tirando. Usted preocúpese de que Dios esté de su lado. Hasta el fin. No es la situación.
hasta el fin. Amén. Jesús, el caballero de la cruz, mi amado, el que me salvó. Amén. El que te salvó a ti y me salvó a mí. Jesús enviado desde el cielo con un propósito. Entrégate a toda la humanidad, porque yo amo la humanidad que yo he creado, pero muchos no me aman. Hay creación de Dios que no lo aman. No lo aman. Y la gente ha estado en una rebeldía y tú le preguntas en una situación que pasó y el primero que paga la consecuencia es Dios. Dios siempre tiene la culpa. Pasó una situación, Dios. Pasó otra situación, Dios. Lo que pasa es que mucha gente no recibe su milagro porque anda cabizbajo. Pero si tú subes tu cabeza y mira, probablemente Dios te ha hablado muchas veces y tú no te has dado de cuenta que Él ha sido más que bueno contigo. El caballero de la cruz se entregó a sí mismo y fue azotado y abofeteado. Amado, lo que pasó Jesús, solamente Dios sabe la aflicción que Jesús pasó, sabiendo que los mismos que lo azotaban, en un momento van a ser juzgados. Estaban azotando a Dios mismo. Y Dios no se queda con nada de nadie. Y menos con lo que le hicieron a su hijo. Pero por amor y misericordia, yo estoy seguro que Dios sigue tratando con las personas. Jesús te ama. Jesús no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que, amado, Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero ¿tú sabes quién puede detener eso? La poca fe que tú tengas. Si tú no tienes fe que Dios lo va a hacer, Dios no lo va a hacer. Tienes que tener fe y creer en el invisible. Porque nosotros no vimos a Jesús, pero hay gente que han tenido testimonios, como le conté, que hay gente que han tenido la oportunidad de verlo. Otros no lo han visto, pero creemos por fe. Dios tiene un plan y un propósito con la humanidad. Y el plan y el propósito es que usted sea salvo. Todo lo demás no tiene importancia, porque lo primero es la salvación, lo demás viene por añadidura. Así que, como Él viene pronto, ¿y cuántos lo esperan? A su nombre. ¿Cuántos esperan ese día que vendrá Dios, Jesucristo, y nos arrebate hacia los cielos? Y ya salgamos de este mundo y seamos libertados de este mundo. Libertados para ver al Maestro. Que cuando Dios vea en el libro escrito, en el libro de la vida, diga: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amado, la salvación, usted tiene que anhelarla todos los días. Todos los días usted tiene que anhelar llegar al cielo. Y si has perdido el norte, que es la salvación, tú necesitas que Dios te haga libre. Porque eso es lo primado. La salvación es lo primero. Así que, amados, Dios siempre seguirá tratando con el hombre día tras día, pero nos queda de nosotros en escoger. O seguimos dándole la espalda a Dios,
¿O seguimos creyendo que Dios va a seguir perfeccionándonos cada día? Y lo más importante es que llegar a la meta. No es que corran mucho, no es que estén lentos. Lo importante aquí es llegar a la meta. Y la meta es el cielo. Esa es la meta. Porque tú puedes correr mucho, pero si te quedaste a mitad de camino, ¿qué tú vas a hacer? Señor, dame fuerza porque yo quiero llegar al cielo. Ayúdame. Yo no puedo solo. ¿Por qué Jesús se iba al monte aparte a orar? Porque aunque él iba a ser encomendado para un plan que era entregarse por la humanidad, él tenía que orar. Porque a veces en el camino nos detenemos por cualquier situación. Así que, amados hermanos, Dios nos quiere salvar y que cada uno de nosotros seamos escritos en el libro de la vida. Leniel. Así que, amados hermanos, Dios ha sido más que bueno. ¿Cuántos la adoran? Amén. Así que Dios no se equivocó con este culto. Dios no se equivocó con el mensaje. El mensaje es que Dios quiere restaurarte, bendecirte, libertarte. Yo voy a hacer un llamado. Si hay alguien que desee la oración, si hay alguien que se ha encontrado influenciado por el enemigo, si hay alguien que se encuentra atormentado, o si ha perdido la fuerza, hoy es la noche que Dios quiere empezar lo que un día tú dejaste. Porque Dios no se equivocó cuando te dijo lo que voy a hacer contigo tal día. La palabra de Dios queda vigente. Y hoy Dios te trae en esta noche para decirte qué tú vas a hacer. ¿Tú vas a seguir en esa misma situación? ¿Vas a seguir dándome la espalda? Yo lo único que quiero es que tú seas salvo. Y que el tiempo que estés aquí en la tierra cumpla con lo que tengo preparado para ti. Así que mientras yo canto esta alabanza, si hay alguien que desee pasar al altar, el altar está abierto.